intentamos crear un sentimiento en el Ujú, cliente, ¿no? Y muchas veces al usar cierto idioma o ciertos colores o ciertas ujú, banderas, tenemos una forma de conectar y usar, diría, un shortcut. ujú, Cuando ujú, yo digo ujú. que este negocio es argentino y vende productos argentinos, a los argentinos no necesariamente les tengo que explicar qué son esos productos. Ujú, En ujú, cambio, si yo abro ese negocio y digo, ahora quiero vender a puertorriqueños y dominicanos, quizá le ujú, tenga que explicar ujú, mi producto. Si quiero ujú, vender a un público que habla nada más que inglés, ujú, tengo que traducir, tengo que abrir ese espacio de una ujú, forma diferente. O sea que ujú. es verdad, el producto tiene que ser bueno, el servicio tiene que ser bueno, el producto tiene que tener esa relación precio-calidad fundamental, pero Ujú. además hay cosas que nos permiten Claro. en esa decisión cortar un poco esa conversación. No, seguro, seguro. Para mí eso es adaptación, ¿no? Entonces, esa evaluación del mercado de uno mismo, si estamos usando el ejemplo, eh, tenemos un producto que nosotros estamos muy cómodos cómo los vendemos en nuestra cultura, nuestra comunidad, pero no se va a, ese producto o el servicio no se va a vender de la igual manera que se vende en nuestra comunidad. Se tiene que adaptar la forma de vender. El canal, a lo mejor, de distribución se tiene que cambiar, a lo mejor. Entonces ahí es donde viene el análisis para decir cómo nosotros podemos adaptar el producto o el servicio que nosotros tenemos, que sabemos que es fuerte, que sabemos los argentinos le gusta, los puertorriqueños le gusta, los cubanos le gusta, o sea, pero cómo podemos adaptar ese servicio para un mercado que a lo mejor no está acostumbrado. A lo mejor no, el menú no suena bien. A lo mejor hay comida que es diferente, lengua, ¿no? O corazón. Entonces, uno tiene que adaptar, pero uno no tiene que dejar la cultura atrás. No tiene que dejar esa pasión atrás, sino traer esa adaptación con que sí, lo que está haciendo, sí se sabe que es un producto, un servicio que se puede vender. Pero cómo uno puede adaptar ese servicio o producto, evaluar el mercado o el crecimiento en otros mercados para asegurar que la adaptación como una fase pueda existir. ¿Mm? Y yo creo que los que estábamos hablando recién sobre el hecho de que recién acabamos de ver estas presentaciones en el Shark Tank, y una de ellas en particular era una empresa de hamburguesas en Toronto, Uh que -huh. es vegana. O sea, la idea de mezclar comida de África con este concepto de smash burgers y sacar algo nuevo. Y lo interesante para mí fue dos cosas. Una, ver que cuando ellos hacen su análisis de mercado, ven que el público que viene a ellos no es necesariamente gente de África, sino gente que está muy interesada en este concepto de las hamburguesas, con lo cual ya hay un poco de esto de, yo creí que mi mercado iba a ser este, Uh pero me -huh. resultó ser esto otro, Uh que me -huh. parece súper interesante. Sí, por ejemplo, yo estuve asociado con un negocio en Filadelfia que se llama Casa Papel. O sea, de todos los nombres, Casa Papel. No, ese negocio todavía existe hoy. Se dedican en diseño gráfico, en invitaciones de papel. Hoy, o sea, hoy en el ambiente hoy que vivimos de invitaciones digital, ¿no?
pasamos 2 años en una situación recién, ¿no? de COVID. Hoy existe ese negocio, se llama Casa Papel y empezaron con la idea de quinceañeras, ¿no? Cumpleaños, ¿no? La primera pregunta que se hizo a empezar de ese negocio es, ¿estás seguro que quiere llamar su negocio Casa Papel? Estamos seguros. Estamos seguros porque para nosotros era parte de identificar nuestra cultura, ¿no? Pero estuvimos seguros porque el servicio y los productos que se iban a producir por Casa Papel iban a dominar. Entonces, el crecimiento empezó local, quinceañeras, cumpleaños, ¿no? Pero entonces, rápidamente pudimos agregar un mercado de bar mitzvahs, ¿no? Un mercado más americanizado, ¿no? Y Casa Papel se fue. No era ahora un nombre asociado con empresarios latinos. Era un negocio que se llama Casa Papel y apostan lo que hacen alta nivel en un mercado cruzando diferentes partes de segmentos de producción de diseño gráfico, de cualquier modo, de cualquier clase. Entonces es un ejemplo, Diego, de empezar uno, identificar, ¿no? Pero también ver qué son las oportunidades fuera de lo que uno en su propio negocio tiene ahora. No, y lo interesante justamente es, y vamos ahora a hacer una pausita y arrancar y darle la bienvenida a Eduardo, pero este concepto y que vimos con Chief hace un momento, de que él dice, mi expansión, porque un negocio de hamburguesas tiene un mercado natural de 10 kilómetros a la redonda del restaurante, según él. O sea, eso es el radio donde hace entrega Uber y él piensa que la gente no se va a mover más de 10 kilómetros para ir a comprar una hamburguesa. O sea, ese es el mercado natural de él. Y él dice que la opción de crecimiento de ellos es decir, vamos a conseguir un food truck y nos vamos a ir a hacer eventos especiales en todo Canadá y Estados Unidos, a diferencia de lo que decías vos, de decir, nuestro mercado eran quinceañeras latinas y ahora es bar mitzvahs y bat mitzvahs en otro mercado. O sea que ese concepto de decir, ok, vamos a crecer nuestro mercado, vamos a ampliar el mercado, pero tomo una decisión estratégica de si crezco geográficamente o me voy a otro mercado. Claro, claro, claro. Y parte, o sea, dominar, hay unos principios como empresario que nosotros en realidad debemos de dominar. Esos principios en realidad son 3 cosas que es base clave para ventas en cualquier negocio, que para nosotros es precio, cantidad y mezcla. Mezcla de productos, servicio, ¿no? La cantidad que nosotros vendemos, que puede ser una cantidad pequeña, grande, pero la cantidad que se vende puede también depender del canal que uno va a usar para vender. Y precio. Precio es algo que como empresario también nosotros sufrimos un poco porque a veces no sabemos cómo en realidad ponerle el valor en nuestro servicio, ¿no? Entonces, más importante para nosotros es dominar esas 3 variables en manera del negocio poder y decir, voy a incrementar cantidad por un diferente mercado, ¿no? Voy a incrementar las ventas por una mezcla diferente de producto o servicio que tengo hoy,
que me puede llegar más allá a un mercado, un segmento que es un poco diferente de lo que tengo ahora, ¿no? Y precio es base, porque si el precio es muy alto y las personas no lo compran, entonces saliste. Si es muy bajo, entonces el negocio no está rentable. Bienvenido, Eduardo. Saludos y muchas disculpas de que estoy en Manhattan, en un área bastante traficada y todo, pero discúlpenme por el atraso. No, bienvenido. Eduardo, voy a saltar directamente a la parte que yo sé que es tu área de fuerte. Eduardo se ha pasado décadas enseñando a empresas normalmente angloparlantes, pero grandes empresas estadounidenses a entrar y resaltar en el mercado latino, el mercado hispano. Tomamos ya la decisión de llamar al negocio Hispanic Market Solutions como forma de ampliar eso, pero Eduardo, lecciones que vos tomás de toda esa experiencia, de decir cómo cambia o cómo entra uno a un mercado nuevo, culturalmente nuevo. O sea, ya sea alguien que habla inglés, mudándose a un mercado hispanoparlante, o al revés, un mercado, o sea, que te dejo ampliar sobre ese tema un poquito. Ok, bueno, muchas gracias nuevamente y les debo decir que lo que nosotros hemos hecho desde hace muchísimos años es identificar la oportunidad del mercado. O sea, todo negocio, hay personas que dicen que ya todo se ha hecho y eso es mentira. Hay muchísimas oportunidades, quizás ciertos productos y servicios ya están en el mercado, pero es la evolución de esas ideas o de esos productos, como le llaman en inglés, enhancement, lo que es añadirle otro sabor, otra dimensión, otras cualidades, otros beneficios, para así tener una oportunidad de entrar a nuevos mercados. En el caso nuestro, yo empecé mi carrera de emprendimiento en el área de radiodifusión. Yo fui un pionero de las emisoras latinas. Yo fui el pionero de la radiodifusión en español en el área de Boston Norte. Te estoy hablando antes de que tú nazcas, Diego, ¿no? Te estoy siendo generoso, pero bueno. Y en eso evolucionamos en que ya no solamente era la radio como un medio de comunicación, sino que creamos una agencia y esa agencia ha ido evolucionando a través de los años. Y ahora tenemos clientes grandes, clientes muy grandes y somos bastante exitosos en lo que hacemos. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, en realidad, entender cuál es esa necesidad potencial del cliente. Ahora les digo una cosa. Hay ciertas ocasiones en que uno cree que el cliente sabe qué es lo que necesita y eso no es verdad. Es como cuando uno va al médico. Tienes un dolor en la espalda, tienes un dolor en alguna parte y tú crees que es tal cosa porque tu abuelita te dijo, o el vecino, la comadre, tu suegra o lo que sea. Y vas donde el médico y lo primero que hace es que te manda a que hagas, te hagan rayos X o diversos tipos de pruebas y te das cuenta que lo que tú creías no era correcto. Exactamente, un análisis, te mandan al laboratorio y te mandan a todo. Entonces, en el caso nuestro, el latino es un consumidor nuevo potencial que quizás ya es existente dentro de esas empresas, pero lo han hecho es muy ligeramente. Entonces, lo que nosotros estamos apoyando es a nivel de consultoría a estas empresas medianas y grandes en identificar no solamente la oportunidad, sino que hemos creado una metodología, porque cada zapatero a su zapato. Entonces nosotros hemos creado esa metodología porque así funciona la mentalidad americana, la mentalidad de estas empresas.
no somos un medio, empezamos como un medio radial, como les digo, pero ya cuando tú quieres entrar a planificaciones estratégicas y negocios de mayor volumen, tú tienes que diferenciarte. De alguna forma, tú tienes que decirle al cliente, acercarte al cliente, a auscultar, averiguar qué es lo que ellos están haciendo en ese mercado. Porque yo no puedo asumir de que ellos necesitan anunciarse en la radio o en la televisión o por medios digitales. Uno tiene que hacer lo que le llaman due diligence, esa potencialidad previa del mercado. Y así de esa forma, conjuntamente con el cliente, crear esas estrategias de comunicación y después se va a la implementación, se va a la evaluación y se va a ver cuál es el famoso retorno a la inversión, que en inglés le llaman ROI, Return on Investment. Ahora, ¿cómo nosotros hemos evolucionado? Es sencillamente porque siempre estamos pendientes a las tendencias del mercado. Un ejemplo es que nosotros ahora tenemos una división de Diversity, Equity and Inclusion, diversidad, equidad e inclusión. ¿Por qué? Porque nosotros no es que estamos copiándole nada a nadie, porque todo nuestro trabajo es auténtico, ¿okay? Es propiedad intelectual nuestra. Sino que cuando nosotros tenemos estas conversaciones con las empresas y ya tenemos un pie adentro, pero no es el pie adentro en una puerta giratoria, lo que se llama la ilusión de inclusión, sino que nosotros tratamos de ver qué otras necesidades nosotros le podemos satisfacer al cliente. Porque el mundo del negocio es un mundo dinámico, no es un mundo estático. Miren a Dunkin' Donuts. Ya ni se llama Dunkin' Donuts. Ellos empezaron vendiendo donuts y ahora ya casi ni venden donuts, se llama Dunkin'. Bueno, que es un ejemplo grandísimo. McDonald's. ¿Por qué ellos ahora están vendiendo ensaladas y asuntos que no son necesariamente hamburguesas? ¿Por qué Coca-Cola y Pepsi-Cola están vendiendo agua ahora? Han creado nuevas marcas. ¿Por qué? Porque el mercado en general se dan cuenta de que el consumir soda necesariamente no es saludable para el cuerpo, para la salud. Entonces, con esto les quiero decir es de que si yo estuviera entrando, por ejemplo, en el mercado chino, tengo que entender cuál es la cultura del mercado chino, cuáles son las pautas de consumo de acuerdo al cliente. Ahora, hay otra cosa muy interesante. Cuando uno llama mercadeo, no es solamente ventas. Hay personas que dicen, oye, ¿tú cómo mercadeas? Y la respuesta obvia y sencilla para mucha gente es, yo veo, el asunto del marketing es mucho más complicado y comprensivo que eso. Para nosotros, el servicio al cliente es parte del mercadeo. El posicionamiento de marca, por supuesto. Cómo uno trata al cliente de primera orden. Entonces, en la metodología nuestra, que se llama URS en inglés, Understand, Reach and Service. Entender, alcanzar o comunicarse con y servir a los nuevos mercados étnicos. Y eso nos ha dado, les digo a ustedes, nos ha dado una oportunidad a nivel nacional, porque tenemos clientes bastante grandes ahora, en diferenciarnos, porque ahora somos lo que le llaman líderes de pensamiento. Estamos creando un nuevo espacio. Hemos creado ese espacio en donde la gente anteriormente pues no lo ha visto. Porque si tú estás en el mercado de la radio, pues vendes radio. Si tú estás en televisión, vendes televisión. Si tú estás en medios digitales, pues eso es a lo que te concentras. Entonces nosotros nos diferenciamos es porque somos una empresa de soluciones multitópicos. Y eso te da más amplitud. A nosotros nos ha dado más oportunidades de facturación, más allá del asunto del mercadeo tradicional. Entonces, si yo tuviera un negocio de retailing, por ejemplo, el negocio de retailing, que es uno de los más competitivos que existen,
Imagínate, competir contra un Amazon. ¿Quién va a competir contra un Amazon? Contra un eBay y todo lo demás. Comprende cuál es tu área de mercado. Comprende cuáles son los productos que en el área donde tú estás funcionando te va a diferenciar de los otros. Y además, sé innovador. Uno tiene que innovar. Por ejemplo, un lugar que vende X tipo de productos, tú puedes añadir productos complementarios. Por ejemplo, si yo vendo corbatas, y corbatas es lo único que yo vendo, bueno, de repente yo puedo vender también las camisas, ¿no? Y de repente vendo pantalones, porque es parte de la vestimenta de nuestros clientes. Entonces, yo les recomiendo que ustedes vean más allá de lo que están haciendo actualmente. Miren el medio ambiente. Pregúntenle a sus clientes. Hay personas que la mejor investigación de mercado es a sus propios clientes. Por eso es que ustedes saben que las grandes empresas siempre están haciendo lo que se llama market research, estudios de mercado, cuantitativo referente a la potencialidad del mercado y cualitativo sobre qué es, por qué es que el cliente compra un producto, el conocimiento del mercado, y de esa forma uno puede ampliar. Y si no quieres ampliarte, porque hay personas que no quieren un negocio gigantesco, porque mientras más grande el negocio, hay más dolores de cabeza. Pero sí, lo que uno quiere es tener éxito, brindar un producto o un servicio de excelencia, y que los clientes no solamente salgan satisfechos, sino que esos clientes sean nuestros embajadores de la marca, que es lo que le llaman loyalty. El loyalty es cuando una persona no solamente compra, sigue comprando tus productos porque es un cliente permanente, digamos, sino que además esa persona va a hablar con sus vecinos, con sus familiares, con sus amistades, y de esa forma va ampliando su negocio. ¿Te he contestado la pregunta, Diego? Mucho, y acá estuve tomando una cantidad de puntos que resaltaste, Eduardo, a los que vamos a volver, pero una de las cosas que me parecen súper interesantes de tu experiencia y también de la experiencia de Néstor es que ustedes ambos trabajan en ciudades, a pesar de trabajar en el mercado latino o tener un enfoque grandemente en el mercado latino o hispano, trabajan en ciudades donde ese mercado es bastante mezclado, es bastante diverso. O sea, no es, no por decirlo de forma negativa, no, porque no es esa la intención, sino que si uno mira al mercado latino en Texas, por ejemplo, es altamente mexicano. Sin embargo, el mercado latino en Massachusetts y el mercado latino en Filadelfia tiene una gran variedad de culturas y nacionalidades, con lo cual no es muy fácil tampoco trabajar en ese mercado, sino que hay múltiples mini mercados dentro de esa experiencia. ¿Qué resaltás o qué resaltan los dos de esa experiencia de trabajar en ciudades donde la cultura latina quizá no existe como cultura latina, sino como una serie de culturas nacionales? Sí, o sea, parte para nosotros como les damos asesoría a nuestros clientes, parte como Eduardo estaba platicando, es ese análisis de demográfica, ¿no? Parte de eso es parte de adaptación de servicios y productos, pero tienes que definir de un sitio. Y parte de eso es el análisis para asegurar que el producto o el servicio que uno tiene está entrando uno en una demografía que asalta más allá de los latinos, ¿no? Porque si en realidad el mercado latino va a ser 3% de la población, en realidad es algo pequeño, ¿no? Entonces, esa evaluación nos da aquel
para evaluar cómo esa adaptación de producto o servicio fuera del mercado de la demografía que nosotros estamos intentando de tratar de atraer, podemos salir de ahí y crecer. Parte también es cómo nosotros podemos traducir ese servicio o producto, ¿no? A través de las diferentes culturas que nosotros vamos a ver en nuestras ciudades. De Filadelfia, por ejemplo, o Boston puede ser, o Nueva York puede ser. Entonces, no es traducir de lengua, sino traducir cómo se puede uno aplicar el marketing a este mercado que es latino o a este mercado que no es latino. O sea, traducir un sentimiento. Un sentimiento, traducir claro, una solución, porque lo que una yo solución quiero... y posicionamiento también. O sea, eso es el encargado que estamos tratando de cómo uno puede traducir ese posicionamiento de producto o servicio que uno tiene en este mercado a este mercado. Porque si volvemos al ejemplo que vos habías dado de Casa Papel, o sea, yo digo, el dilema que tiene un padre o una madre que quiere hacer una invitación para una fiesta importante de su hijo o hija, cambia de idioma, pero el problema no cambia. Y la solución cambia, pero no cambia. O sea, que Claro. hay una traducción de la salud, del concepto, pero o transcreación, por Claro, decirlo de esa forma, claro. del sentimiento, pero no necesariamente el tener que simplemente decir voy a vender este mismo producto en inglés o en español o en francés, sino Claro, y hay que también, o transcrear. sea, claro, y parte de eso es como Eduardo estaba platicando, es cómo saber los principios también de ese otro mercado. O sea, si uno va a ir a una quinceañera, o sea, le va a producir una invitación para una fiesta quinceañera, va a ser diferente culturalmente a un bar mitzvah que uno tiene que saber cuáles son los principios de ese mercado. Cómo se organiza una invitación para ese mercado que es diferente de una quinceañera. Lo otro que me gustó mucho de lo que estaba hablando Eduardo también es este concepto de crecer a través de tomar una mayor porción del gasto del cliente o share of wallet, como diríamos en inglés, ¿no? O sea, la proporción o la serie de servicios que estás brindando a un cliente que ya adquiriste. O sea, ¿cuál es Claro, claro. el universo de problemas que está intentando solucionar ese cliente y cuáles Claro, claro. son Que negocio? es la tercera parte de la mezcla de ventas. La mezcla, si uno puede incrementar la mezcla de ese mismo cliente, incrementa uno las ventas total. Eduardo, estábamos hablando Sí, miren, justamente, déjenme darle, sí, estábamos hablando justamente sobre sí, esta les doy un parte de ejemplo. traducción o transcreación o cómo pasar de un mercado a otro con, con el mix de productos. Ok, les doy un ejemplo muy práctico. Si uno, y había dicho anteriormente, sobre las tendencias del mercado. Ahora, obviamente, yo estoy en un área de servicios, que es más la capacidad intelectual de uno. No es un producto que si es mejor, que si es peor, que si es más barato, etc. Esto de aquí es un intangible. Entonces, tienes que tener las pilas bastante bien puestas para tú poder tener éxito. En primer lugar, en cómo tú vas a posicionar tu marca, cómo vas a entrar. Porque nosotros tenemos un cliente, por ejemplo,
tenemos varios clientes y hemos llegado al punto de tener un Fortune 100 client, una cuenta de mucho dinero. La compañía de utilidad o servicios básicos más grande de New England. No quiero mencionar el nombre, pero en ese sentido nosotros pasamos a través de ciertos filtros para ver si es que sabíamos lo que teníamos que hacer, si nosotros teníamos la trayectoria, las recomendaciones, referencias y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En vez de nosotros ubicarnos solamente como una compañía de mercadeo, nosotros hemos añadido tres nuevas divisiones de negocios. La una es lo que se llama relaciones comunitarias. Que en relaciones comunitarias tú no estás vendiendo nada. Lo que estás enlazando a la marca con los mercados, en este caso, no solamente latino, sino también latino multicultural. Por ejemplo, ahora tenemos la tecnología nos reúne, pero al mismo tiempo nos pierde cada tanto. Volvemos con Eduardo en un momento, pero me interesa esa parte de justamente de la parte de multiculturalismo también, de que, o sea, justamente nosotros somos ejemplos de dos personas que han creado y han hecho vida en Estados Unidos en inglés, bastante bien en inglés, pero hay ciertas cosas que todavía preferimos hacer en español, o que preferimos estudiar en español, o que preferimos pensarlas en español. Y yo soy de los que todavía dicen, mi padre a mí toda la vida me enseñó que lo que yo hablaba era castellano y no solo español. O sea que hay ese grado de sentimiento con ciertas cosas, más allá de la parte simplemente de producto, sino de respetar la parte cultural, de respetar el idioma en el que yo pienso y siento, que va a lo que vos hablabas antes de adaptar el producto. Me pareció interesante, por ejemplo, cuando Eduardo estaba hablando de, miren, Pepsi Cola hoy vende agua, que una de las cosas que no hace Pepsi Cola es vender agua con la marca de Pepsi Cola, sino Pepsi Cola tiene otra marca para vender a otro mercado y otro producto. Entonces, Néstor, ¿cuándo pensás, por ejemplo, tomar esa decisión de decir, me pasé años desarrollando la imagen y el branding de Casa Papel, y cuando me voy a ampliar a este otro mercado, tengo que decidir si voy a seguir vendiendo productos al mercado de los bat mitzvahs y los bar mitzvahs bajo el nombre de Casa Papel o cambio de marca. Claro, y parte de esa decisión viene de la parte segunda, que es cantidad. ¿Cómo uno puede en realidad incrementar la cantidad de ventas que uno puede dar en un mercado? Y parte de eso es la decisión de decir, cambio el modal de canal que uno va a entrar, que va a vender o puede vender el mismo producto o no, o el mismo servicio o no. Solamente el canal que se va a entrar para venderlo puede ser diferente. Por ejemplo, por Casa Papel, se vende servicio, producto igual, solamente la tecnología y los procesos que tiene la empresa se va a vender. Para otras personas, vender la tecnología
con el nombre de ellos, pero no el nombre de Casa Papel. Entonces, como Pepsi o Coca-Cola también tiene parte que venden agua, solamente agua, pero no dice Coca-Cola agua, ¿verdad? Parte de eso es la incrementación de un canal adicional o producto que ellos pueden lanzar para incrementar su cantidad de ventas, pero es un canal diferente. Venden, por lo menos, Coca-Cola hoy. En realidad no produce la soda. Vende la tecnología y la receta al mercado para otros producir el producto. Eso es una forma de canal de distribución, de marketing, cómo uno puede incrementar sus ventas, por ejemplo, Diego. Y ahí, o sea, Eduardo también habló de otra cosa, así entre tantas cosas que nos dio en esos minutitos importantes, que fue la decisión que uno tiene que tomar desde el principio, de decir, ¿cuál es el tamaño de empresa que yo quiero tener? ¿Y cuánto quiero crecer? O sea, más allá de la adaptación que pueda necesitar un negocio simplemente para conseguir seguir adaptándose, pero simplemente decir, yo quiero ser un negocio en 25 ciudades y multipúblico, y quiero ser una franquicia, y quiero hacer esto, y esto, y esto, complete world domination, o quiero ser un negocio que llega hasta acá, que provee para mi familia este estilo de vida, y mi intención es trabajar 3 días por semana. Lo cual, o sea, no es, no está mal en ninguna manera, pero es una decisión estratégica, creo, importante que resaltó Eduardo como punto de partida directamente. Es la decisión clave. En realidad, que como empresario uno puede hacer, me quedo aquí en el barrio, o un negocio pequeño que completamente está bien. O el concepto que tengo me puede dar más allá y lo quiero crecer, ¿no? Entonces, para nosotros como empresario, te digo, la vida de empresario es una vocación. Siempre crecimiento en cómo, porque como Eduardo dijo, o sea, uno tener un negocio es algo que siempre está cambiando, siempre hay algo diferente. La economía está cambiando, ¿no? Los temas sociales cambian también, ¿no? El barrio está cambiando. El barrio está cambiando, la comunidad está cambiando, ¿no? Entonces, es algo que es muy dinámico, que uno siempre tiene que estar encima como empresario, aprendiendo diferentes conceptos, aprendiendo diferentes categorías y funciones de cómo el negocio en realidad puede crecer, qué es necesario, si es marketing, finanzas, recursos humanos, o sea, estas diferentes cosas es en realidad cómo uno como empresario puede dominar de principio los conceptos para seguir adelante, ¿no? Entonces, por eso para mí mira, los programas... yo quisiera añadir un... Adelante, Eduardo. Dale. Sí, yo quisiera... Sí, no, estás totalmente correcto, Néstor, totalmente correcto, lo que tú acabas de mencionar. Una palabra que es importantísima en todo este diálogo es lo que se llama capacidad. Dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Es como que tú, vamos a decir que tú tú tienes una capacidad de financiamiento X, tienes una capacidad de personal X, y tú vienes y alguien te asesora, o si no te asesoran, pues tú crees que tú debes de crecer, y de repente
incluyes en ese préstamo comercial, incluyes hasta tu suegra, y de repente el mercado se viró y no solamente perdiste la nueva deuda que adquiriste, sino todos los bienes, todos los activos que has estado trabajando por tanto tiempo. Ustedes tienen que acordarse de lo que pasó en el mundo de los bienes raíces en el año 2008, donde en el famoso bubble habían personas que quisieron entrar de lleno a expandirse y todo lo demás. ¿Y qué es lo que pasó? Que ellos creyeron, porque una cosa es creer y otra cosa es medir el riesgo, la capacidad productiva, la capacidad intelectual, la capacidad de expandir un negocio y también medir el riesgo. O sea que yo no creo que, en mi caso, por ejemplo, que yo voy a arriesgar lo que me ha costado por tanto tiempo. Hay un límite de riesgo que yo tengo, un margen de riesgo, en donde si pierdo un dedo, pero no pierdo la mano completa. Eso es una cosa. Lo otro, en términos de crecimiento y todo lo demás. Mira, nosotros empezamos con latinos, empezamos con el español. Ahora nosotros manejamos cuentas en 6 idiomas. Y no es que yo soy el politólogo, no necesariamente. Yo solamente sé español e inglés más o menos. Tenemos consultores, tenemos expertos en esas otras culturas, en esos otros idiomas, porque como les dije anteriormente, nosotros somos auténticos. No traducimos, nosotros transcreamos, que esa es la palabra, Diego, que tú muy específicamente la mencionaste. Y además, nosotros siempre tratamos de ver hasta dónde nosotros podemos avanzar. Porque de repente tienes un crecimiento muy acelerado. Es como todo, ¿no? Es como todo en la vida. Cuando tú quieres ir muy rápido, te caes. Y cuando te caes, si tú estás caminando y te caes, pues bueno, te caíste, ¿no? Pero no es que si tú vas en un automóvil a 150 millas por hora, el problemita es mucho más grande. En los negocios, damas y caballeros, en los negocios, uno tiene que tener los pies en la tierra y la mente empresarial en el firmamento. La mente empresarial siempre tiene que ver más allá. Siempre tú tienes que tratar de tener esa perspectiva, ese entusiasmo, ese positivismo, pero nuevamente con los pies en la tierra, porque fracaso es lo que más hay. Como ustedes, bueno, deben de saber, por ejemplo, en el mundo de los restaurantes, la vida de un restaurante, la mayor parte de ellos duran 5 años o menos. ¿Por qué? Porque él era un chef, el dueño era un chef y a la gente gustaba su comida y de repente el chef se convirtió en un hombre de negocios o en una mujer de negocios. Y el ser un chef es una cosa y el tener un restaurante es otra cosa. La persona que es un buen carpintero, ese carpintero puede ser excelentísimo, pero de ser contratero, de ser carpintero, a llegar a ser un contratista de edificios, son 2 mundos diferentes. Entonces, por eso yo les digo y aplaudo el trabajo que hace ICIC. Yo soy un exalumno de uno de los programas de ustedes. Aplaudo porque no solamente nos están educando, sino que también estamos aprendiendo de personas que ya han estado en ese camino. Por ejemplo, en mi caso, yo he tenido 4 compañías, 3 en Estados Unidos y 1 en Ecuador, porque yo soy ecuatoriano, no, yo soy ecuatoriano americano. Y de esa forma, imagínense, de tener una compañía de broadcasting, de programas radiales en Boston, a abrir una compañía de mercadeo mundial en Ecuador, es un mundo aparte, totalmente diferente. Pero es esa manera de adaptación. El emprendedor al inicio es todo. Es el que hace las cuentas, es el que vende, el que limpia la oficina, el todólogo. Uno tiene que hacer de todo porque así se empieza.
Poco a poco tú ya vas añadiendo tu equipo. Les digo, por favor, tengan mínimo dos colaboradores en su negocio. Una persona financiera y de impuestos y la otra de aspecto legal. Porque yo he sido mentor de muchos emprendedores y cuando les digo eso me dicen, ay, Crespo, o ay, Eduardo, pero que el abogado me cuesta mucho, que el abogado esto, o que el contable me saca un ojo de la cara, me está costando demasiado. Entonces yo les digo esto, ¿ustedes quieren tener éxito en el negocio o apenas tienen un hobby? Porque hay personas que tienen hobbies, venden cositas en su casa, hacen ciertas comidas, empanadas en la casa y de repente en el barrio les gusta todo lo demás. Bueno, si ustedes quieren verdaderamente tener un negocio, empiecen con un pie firme. Empiecen con una base que ahí sí, lo dice, lo promulga, nos enseña, nos educa. Y así de esa forma, pues nosotros podemos tener negocios rentables, porque esa es la idea. Y también en otro aspecto, podemos ser consejeros, podemos compartir nuestro sufrimiento, nuestras experiencias y todo lo que hemos aprendido, porque ya hemos pasado por ese camino. Eduardo, una cosa súper interesante ahí y que sé que es parte de tu experiencia. Hablaste del cocinero que después tiene que pasar a ser dueño de negocio, pero ¿qué pasa cuando el producto o la experiencia que has vendido es ampliamente vendida con esa interacción uno a uno con esa persona? O sea, yo cuando voy a Hispanic Market Solutions, espero poder hablar con Eduardo Crespo y tener horas de trabajo de Eduardo. O voy a hablar con Néstor, yo quiero hablar con Néstor, o voy a ese restaurante en Boston, uno de mis favoritos era Casa de Pedro, y no es la misma experiencia ir a Casa de Pedro cuando Pedro tenía 7 mesas Sí. y cuando Pedro de repente tenía 2 restaurantes. Entonces, ¿cómo puede uno, cómo hace uno la transición de esa interacción uno a uno que tiene un límite, porque solo hay cierto número de horas en el día, a un proceso? Ah, bueno, lo perdimos a Eduardo una vez más, pero Néstor, yo creo que esa idea también la tuviste vos, o sea, de pasar justamente del momento en el cual mi interacción tiene que ser con ese dueño de negocio, a pasar a un proceso, a una experiencia, Claro. a Hispanic O sea, Market Solutions y no solo Eduardo. Parte de eso es lo que se estuvo hablando de crecimiento, ¿no? Crecimiento de capacidad también. Entonces, fundamental, operaciones y disciplina. O sea, es obvio que en realidad el crecimiento de un negocio, el cliente que 3, 5 años atrás o 10 años atrás que estaba hablando con el dueño, ahora a lo mejor no va a ser el dueño, pero uno con la disciplina y asegurar que tenga las operaciones para duplicar el servicio de la primera hora o del primer pastelillo o lo que sea, hasta el millón o lo que sea, es igual, ¿no? Y es parte de entender la disciplina de las funciones que es necesario llegar a esa duplicación para repetir el servicio y el producto de la misma manera que se está dando aquí o allá, o esta persona, o se está dando de otra persona. Entonces, es parte para mí, o sea, ser uno dueño o propietario de una pequeña empresa no es igual de ser empresario. Eso es un proceso que siempre está activo. Entonces, parte de eso es armar un equipo
que lo que Eduardo estabas hablando, empezando con el equipo, pero empezar a dominar la disciplina para crecimiento. Acá tenemos un ejemplo impresionante. Amy está compartiendo que ellos tuvieron pérdidas importantes durante la pandemia y consiguieron usar esa misma infraestructura, ese mismo concepto para entrar en otra industria, crecer dentro de esa otra industria y volver a crecer a través de adquirir otras empresas que ya estaban en ese mercado. O sea que la idea esta de crecer, pero también estar constantemente mirando. Y Adrian nos acaba de preguntar y pidió un consejo justamente de mercadotecnia para un restaurante con servicios de catering. Así que, Eduardo, estamos a 2 minutos de terminar. Sabiendo que mercadotecnia es tu área, te voy a dar el primer minuto para darle un consejo a Adrian. Y Adrian, después le paso tu pregunta a los dos panelistas por mail. O sea que si me mandas directamente tu email, se los mando a ellos y que te manden un consejito. Pero un consejo de mercadotecnia para un restaurante con catering. Eduardo. Sí, mira, el mundo del catering es un mundo fascinante, honestamente. Nosotros hemos, bueno, yo personalmente he sido mentor de un programa que se llama Emprendimiento para Todos. En inglés es E4All, EFORALL.org. Y ahí yo tuve una persona a quien yo le aconsejaba de catering. Entonces esta persona, el problema de esta persona era que quería definir su mercado, quería definir, ¿no? ¿Qué tipo de catering iba a hacer? Porque una cosa es hacer un catering, por ejemplo, para un grupo de 10 personas, para un grupo de 15 personas. Otro asunto es hacer un catering para ya un asunto de 200 o 300 personas. Además, el asunto de la logística, porque en catering hay muchísima logística. Cuando tú tienes un restaurante físico, el cliente va a tu lugar. Lo perdimos. Adrian, te voy a tener que seguir y te voy a conseguir una respuesta por email. Néstor, si le podés dedicar 10 minutos con un consejo, y Eduardo también te voy a pedir, les voy a mandar el mail a los dos y que le manden un consejito a Adrian directamente. Con mucho gusto. Sí. Bueno, ha sido Con una conversación gusto. fascinante. Eduardo, muchas gracias por unirte a nosotros estando en Nueva York. Mucha suerte con la conferencia de ahí en las Naciones Unidas. Gracias a vos. Sí, gracias. Néstor, gracias. Me alegra mucho haber podido tener esta conversación con ustedes dos. Y creo que quedaron muchas cosas que resaltamos acá. La mentalidad fundamental de cómo crecer un negocio, sea o no sea dentro de un mercado cultural o lo que sea, y cómo entrar a otros mercados, cómo tomar esa decisión, expando geográficamente, expando mercados, cambio de marca, cambio de producto, cambio de idioma. O sea que aquí han habido muchos temas. Creo que podríamos seguir otra hora más y no aburrirnos, pero muchos agradecimientos a los dos y agradecimientos a todo el público y un agradecimiento muy grande a Ryan, que ha tenido que traducir a nuestra velocidad al inglés mientras teníamos esta charla. A todos ustedes, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y a las 4:30 arranca nuestra sesión de celebración, el anuncio de las empresas que entraron en la lista de IC100, las pequeñas y medianas empresas en
que han crecido lo más rápido en los últimos 5 años y varias otras cosas más antes de terminar nuestro día. O sea que una vez más los invito a dirigirse a la página principal y de ahí, tras la pausa, a nuestra celebración y fin de conferencia. A todos ustedes muchísimas gracias, un muy feliz y próspero nuevo año. Y Néstor, Eduardo, muchísimas gracias. Gracias. Siempre a tus órdenes, ¿eh? Siempre. Sí, no le digo adiós, le digo hasta la próxima, ¿eh? Gracias. Chao.